Esta imagen corresponde a la primera semana de vacunación que le tocó a la doctora Mercedes Juan y pues es la imagen tradicional de la vacunación de los niños menores de 5 años. Y todos estamos acostumbrados a verla, pero resulta que en México olvidamos que estamos en una situación en donde ya hay más mayores de 60 años que menores de 5 años. Y probablemente la imagen de la Semana Nacional de la Vacunación tendría que cambiar. Y es pues una de las razones por las que estamos aquí el día de hoy. ¿Cuál es la perspectiva de salud pública? ¿Cuál es el panorama epidemiológico? Algunas implicaciones clínicas relacionadas con el tema de la fragilidad. ¿Cómo pensar en la mejora de la respuesta a la vacunación, que es un reto muy grande? Y ¿qué podemos decir del costo-beneficio de la intervención? ¿Qué implicaciones tiene esto en política pública? Para después concluir. Bien, la atención de los especialistas en el tema viene particularmente de Europa. Esta publicación de hace 4 años de un grupo en donde el profesor Michel participó hace patente el imperativo demográfico al que he hecho referencia, pero también el tema de la discriminación por edad, que no es menor y que debemos igual tener en consideración, y no solo de los pacientes, sino también de los profesionales. ¿Cuántos geriatras conocen ustedes que participen en comités de vacunación? Recién en un evento de vacunología hace un par de semanas había alrededor de 200 personas aquí en la Ciudad de México y el único geriatra era yo. La posibilidad, sin embargo, de involucrarnos en este tema se está dando. Tenemos que avanzar en investigación para una mejor comprensión de la inmunosenescencia y cómo esta limita en un momento dado la respuesta a la vacunación, y necesitamos cambiar el paradigma de nuestro abordaje de la cobertura. Y es cierto que una de las grandes brechas, el enorme hueco que tenemos, es la edad media de la vida, y es ahí probablemente en donde tenemos que concentrar buena parte de nuestros esfuerzos, en razón de lo que veremos también en relativo a la inmunosenescencia. Ahora, los programas de vacunación, para ser más efectivos, además han de caracterizarse por innovación y por su capacidad para transformar todas estas ideas prevalentes que tenemos que modificar. Idealmente debiéramos contar con vacunas inmunogénicas para un sistema inmune senescente, pero mientras eso sucede, ¿qué podemos hacer ya con los recursos a nuestro alcance en la actualidad para modificar la realidad a través de programas de formación y a través de una variedad de intervenciones que nos permitan a través de un cambio de paradigma, adoptar un enfoque de curso de vida que nos permita ver cuál es el momento más oportuno para cada intervención, donde se obtendrá la mejor respuesta que termine por beneficiar, a final de cuentas, a los adultos de mayor edad. Y esto no necesariamente, como ustedes verán, pasa por la vacunación de los muy ancianos. Ahí probablemente estamos llegando ya demasiado tarde. ¿Cuál es el panorama epidemiológico? Vamos a tener una rápida aproximación a esto. Primero, en esta imagen que proviene de un artículo publicado en Lancet hace apenas un par de semanas, en donde vemos la contribución de las enfermedades infecciosas, todavía enfermedades respiratorias infecciosas, por ejemplo, y de las infecciones en general a la carga global de la enfermedad. Es cierto que hay diferencias significativas entre los países de alto ingreso, como es el caso francés, y los países de ingreso medio y bajo, como es el caso mexicano, donde estas condiciones son más prevalentes. Y de esta imagen tomada del sitio web de la Universidad de Washington, en donde nos permite ver la... ¿Me da la siguiente, por favor? ¿La puede dar manualmente? Bien, este es... ¿Perdón?
Sí, esta es la imagen del mapa de carga de la enfermedad tomada del Instituto de Métrica de la Salud de Washington, de la Universidad de Washington, para el caso mexicano, y es en términos de años de vida perdida. Si ustedes ven ahí la contribución, lo sabemos muy bien, de condiciones como la diabetes, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, pero con lo que acabamos de escuchar de parte del profesor Michel, es muy de tomar en cuenta esta imagen, más allá de la simple repercusión de las enfermedades infecciosas de vías respiratorias bajas. Para el caso francés, la situación no es muy distinta en términos de enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, aunque las neoplasias adquieren una relevancia mucho mayor como parte de la carga global de la enfermedad en el momento presente. Estos son datos para 2010 y ustedes ven aquí la contribución de las enfermedades infecciosas en rojo y en particular de las infecciones de vías respiratorias bajas. Siguiente, por favor. Bien, y aquí vemos las principales, en el caso mexicano, cómo nuevamente aparecen también en términos de años de vida saludable perdida, una contribución significativa de las infecciones de vías respiratorias bajas. Gracias. Además, globalmente sabemos bien que la tasa de mortalidad, tanto por neumonía como por influenza, aumenta de manera desmesurada en razón de la edad y particularmente después de los 80 años, y que esta vulnerabilidad es muy de tomarse en consideración, particularmente cuando reconocemos que más allá de la mortalidad, la infección que conduce a hospitalización con frecuencia es causa de discapacidad catastrófica. La infección contribuye también a la discapacidad y contribuye también a generar un exceso de deterioro que termina por conducirnos a una situación de dependencia al momento del egreso hospitalario. Y las causas predominantes ya han sido de discapacidad catastrófica, algunas de ellas han sido citadas ya por Jean-Pierre al hablar de la enfermedad cerebrovascular, de la enfermedad cardíaca, de la isquemia coronaria, y se abre en realidad nuestra perspectiva al considerar que pudiéramos en un momento dado impactar más allá de la enfermedad infecciosa sobre otro tipo de desenlaces que acompañan generalmente comorbilidades que acompañan comúnmente la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad respiratoria crónica, por supuesto, la insuficiencia cardíaca crónica, que suelen ser acompañantes de los eventos neumónicos y eventos neumónicos que además no se resuelven de inmediato, sino que sabemos hoy en día que la inflamación puede persistir durante semanas a pesar de la resolución clínica y que esto termina por redundar en un aumento en el riesgo de mortalidad mediata no directamente relacionada con la infección. Esto es un elemento clave a tener en cuenta. Los mecanismos que terminan por conducir a la muerte son acelerados por la neumonía, que no es el principal determinante, y el intervenir frenando estos eventos infecciosos puede tener un impacto muy significativo sobre otras condiciones. Tal es el caso de lo que observamos en relación a la muerte que se da en la época de invierno, que es precipitada por la influenza, pero que ocurre en personas que ya de por sí tienen un problema subyacente de enfermedad coronaria, de cáncer o de diabetes. Ahora, la respuesta exitosa a la vacunación requiere en su forma más elemental, por lo menos de los tres elementos que aparecen en la diapositiva: la activación de las células dendríticas, la longevidad de las células T, que sabemos que está seriamente comprometida en las personas, particularmente los octogenarios. El sistema tiene en realidad muchas vulnerabilidades potenciales, tanto en el ámbito de la inmunidad adaptativa como en el ámbito de la
inmunidad innata. A esto se le ha dado en llamar inmunosenescencia y sobre esto no me extenderé porque quien me seguirá en el uso de la palabra habrá de referirse a este tema. Pero además de la inmunosenescencia, el declive de la respuesta inmune acompaña un fenómeno de inflamación crónica persistente, una suerte de activación inmune no muy distinta de la observada en la infección por HIV, que aparentemente es precipitada por infecciones virales del tipo del citomegalovirus en los humanos y que termina por contribuir por un lado, al deterioro de la masa muscular, al desgaste y al disminuir la reserva homeostática, aumenta la susceptibilidad también a otros desenlaces desfavorables. Ahora, aquellas personas que no desarrollan este perfil de inflamatorio, que tienen un mayor número de citoquinas antiinflamatorias circulando, son por otro lado más susceptibles a las enfermedades infecciosas. Entonces también tiene su contra. Ahora, el tema de la fragilidad, hablamos de fragilidad cuando muchos de ustedes ya conocen esta imagen, nos referimos a una persona de edad avanzada que ha perdido masa muscular, que ha acumulado tejido adiposo, grasa blanca, particularmente en la cavidad abdominal, que al examen clínico pues luce aparentemente normal, puede tener deterioro sensorial, puede tener problemas dentales, de hecho esto es bastante común y sin embargo es funcional y en apariencia se encuentra en buenas condiciones, pero su condición de fragilidad que obedece a la pérdida de masa metabólicamente activa y a la desregulación metabólica termina por conducirnos a desenlaces desfavorables, inesperados ante un mínimo de adversidad. Esta es la mejor definición de fragilidad, a esa se la debemos a Quino, un caricaturista argentino que es verdaderamente fenomenal. En fin, ¿y cómo es el perfil de los mexicanos a este respecto? Pues es interesante ver que dentro de los 11,5 millones de mexicanos mayores de 60 años en la actualidad, poco más de la mitad podríamos calificarlos como de esencialmente sanos. Tenemos en el otro extremo alrededor de un 5% de personas en situación de total dependencia, pero toda una gama de individuos en un rango intermedio que alcanza a casi la mitad de la población, que son o bien ya personas discapacitadas y portadoras de multimorbilidad, o bien personas en la situación de la imagen precedente, en esa condición de fragilidad, donde el menor embate de la adversidad los llevará a desenlaces desfavorables, particularmente a una situación de discapacidad y dependencia, y es ahí justamente la última llamada para intervenir. Evidentemente quisiéramos haber intervenido mucho antes para no alcanzar esta situación en la mayor parte de la población. Porque cuando intervenimos con los sujetos frágiles, los títulos que se alcanzan de anticuerpos en respuesta a la vacunación contra influenza están muy por debajo de la media de los observados en los sujetos robustos. Y realmente la probabilidad de tener una enfermedad semejante a la influenza o influenza en este estudio efectuado por la doctora Linda Fried hace 3 años es radicalmente distinta si la persona es frágil o no lo es, y la prevalencia de fragilidad crece con la edad. Entonces, probablemente si nos dirigimos a la vacunación de las personas más frágiles, pues no vamos a tener el impacto que hubiéramos deseado. Pero tampoco podemos dejarlas al margen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a protegerlas? O ya perdimos el último tren, tendríamos que haber intervenido años antes quizá, porque en este otro ejemplo de vacunación contra la influenza en adultos mayores frágiles en la comunidad, resulta que de 5,000 personas en seguimiento por 4 años, comparando aquellos que fueron y que no fueron vacunados, resulta que los que sí tuvieron acceso a la vacunación, pues no son
no son particularmente frágiles, son personas que tienen un perfil que más se aproxima al de la persona robusta. Entonces, la condición de fragilidad también disminuye la probabilidad de recibir el beneficio de la vacunación, que por otro lado, cuando se provee, disminuye significativamente el riesgo de hospitalización y, de manera todavía más importante, el riesgo de muerte. Pero definitivamente no podemos esperar a intervenir en un momento en el que ya entramos en una pendiente de deterioro que no nos permitirá reaccionar adecuadamente para montar una respuesta como lo podemos ver en esta tabla publicada por un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud relativa a inmunización y vejez, en donde vemos cómo las tasas de respuesta para diferentes vacunas, influenza A y B, hepatitis A, hepatitis B o herpes zóster, caen abruptamente después de los 75 años de edad. Hay muchos factores que contribuyen a la eficacia subóptima de la vacunación, por ejemplo, contra la influenza en el anciano. Algunos están relacionados a la vacuna, otros están relacionados al huésped, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pero tenemos que ensayar nuevos caminos que nos permitan obtener un mejor efecto protector, y es cierto que la modificación de las vacunas nos puede ayudar a través de diferentes maniobras que pueden mejorar en tanto la activación de la inmunidad innata como la disponibilidad de la vacuna a partir de un incremento en la dosis de antígeno o en el número de dosis. Pero todas estas maniobras de alguna manera se han venido intentando y han venido mejorando el desempeño de las intervenciones, pero todavía y hay otras posibles y otras seguramente por venir, pero estaremos esperando a que esto suceda para actuar. Ciertamente la investigación debiera propiciar un mejor entendimiento de la inmunosenescencia y conforme eso suceda seremos capaces de diseñar vacunas más eficaces, pero quizás ya con lo que sabemos actualmente seríamos capaces de elegir el momento oportuno, el momento más oportuno para intervenir sin necesidad de esperar mucho más tiempo en términos de avanzar en la investigación. Más allá de la muerte, más allá de la discapacidad, ahora se nos abre una nueva posibilidad de intervenir también en términos de calidad de vida. Sabemos que afecciones como el zóster tienen una influencia determinante sobre la calidad de vida y pesan mucho en la actualidad en nuestra población, puesto que se estima que el riesgo vital de padecer esta condición es de 1 entre 3 y que por lo menos la mitad de las personas que alcancen los 85 años lo van a tener. Y felizmente desde hace 10 años sabemos que en población mayor de 60 años es posible mejorar tanto la respuesta en términos de una menor incidencia de herpes zóster como una significativamente menor incidencia de neuralgia postherpética. El ámbito pues, de la vacunación se sigue ampliando ya ahora hacia la mejora de la calidad de vida. Y algo a lo cual se ha hecho referencia en términos generales a través de los ejemplos de la inmunidad de rebaño se hace todavía más claro en esta imagen, en donde vemos cómo se comporta la mortalidad en casas de retiro en los Estados Unidos, la mortalidad de los residentes en estas casas de retiro, frente a la tasa de vacunación de los empleados que ahí trabajan. Pues resulta que el impacto de la vacunación de los empleados es fundamental y esto nos lleva a otro de los puntos clave que debemos de discutir durante nuestra reunión. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar las tasas de vacunación, en particular de ese grupo que pareciera ser uno de los más reticentes, el de los profesionales de la salud?
Y esto es algo que también sufrimos aquí en nuestro país. Definitivamente esto no podemos perderlo de vista. Este es el esquema de vacunación vigente en la actualidad para el adulto mayor en México. Se administra la vacuna de neumocócica polisacárida a personas con factores de riesgo en una dosis única, una dosis inicial a los 60 o entre 60 y 64 años de edad, con una reactivación única. Se aplica el TD cada 10 años o cuando hay incertidumbre respecto a si se recibió o no, se dan hasta tres aplicaciones y se aplica la vacuna contra la influenza estacional. Esta es la situación, pero esto comienza estrictamente a partir de los 65 años. Es cierto que este año estamos viendo ya una apertura y ya estamos incidiendo en población de 50 años y más, pero todavía esto solamente con vacunación contra influenza y contra neumococo hay mucho más que hacer. En suma, las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa importante de morbimortalidad y muchas son prevenibles por vacunación. El punto es que el envejecimiento saludable y libre de discapacidad, a final de cuentas, podrá ser más prevalente si ponemos atención al cuidado de la salud desde la infancia y particularmente en la edad media de la vida. Y ciertamente esta brecha de vacunación en tal etapa tiene un gran impacto en la salud ulterior. Es necesaria, pues, una perspectiva de curso de vida en las acciones preventivas desde la infancia hasta la vejez para conservar la vitalidad al envejecer a través de la disminución de la mortalidad prevenible, a través de menos complicaciones y hospitalizaciones, un menor uso de antibióticos, una menor resistencia a los mismos y ciertamente un impacto costo efectivo en la prevención de la dependencia, difiriendo el momento de su aparición, prolongando la esperanza de vida en salud y mejorando la calidad de vida. Como ven, este cambio de paradigma nos podría aportar todavía muy significativos beneficios, pero tenemos que ser capaces de mejorar la cobertura, de mejorar la accesibilidad y vamos a ver que este es un problema muy serio y además tenemos que contribuir con nuevas ideas para transformar las ideas prevalentes. Vacunación para preservar la vitalidad pudiera ser nuestra divisa y en tanto somos capaces de desarrollar mejores vacunas para un sistema inmune senescente y además participar a través de programas de formación creativos y basados en evidencia en la diseminación de este conocimiento. Vacunación, pues, durante el curso de vida para promover el envejecer sano y activo. Vacunación para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención.